Retomando el bloque que íbamos a tener al inicio, hasta ahora hemos escuchado experiencias o casos de transformación en organizaciones y nos parecía interesante poder tener la visión del Estado y cómo se transforma el Estado en los tiempos que estamos viviendo. Para eso voy a invitar a Fernando Estrafase y vamos a corregir su cargo, que habíamos dicho que era secretario de Seguridad, pero no lo es el secretario general y de Relaciones Institucionales del Gobierno. Fer, muchas gracias, lo recibimos con un aplauso. Buenas. Aparte, con la introducción que hizo podría decir, yo soy el Estado, sí, pero quedaría un poco de más. Aparte, amigo de la casa, hemos hecho algunos trabajos desde IDEA con CIPEC en el momento que él estuvo con CIPEC. Fer, contar tu currículum sería demasiado extenso. Básicamente, un background de altísimo voltaje en cuanto a la construcción de políticas públicas. Lo más destacable, o lo que me gustaría destacar, es que fue cofundador de CIPEC, tiempo que estuviste 2010 a... Como director ejecutivo entre el 2009 y el 2016. Y 2016. Diciembre del 2015. Y voy a aprovechar esto de lo de CIPEC como para introducir a la primera pregunta, ¿no? Estuviste del lado del mostrador de los hacedores o pensadores de políticas públicas. Y hoy te encontrás en el lado de la ejecución en el sector público, más que nada en el poder ejecutivo de la ciudad. ¿Qué diferencias encontraste? ¿Qué fue lo que te motivó a pasar a la gestión? ¿Y cómo es la administración de los recursos dentro de la administración pública? Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación y disculpas por disrumpirles el orden. Pasa que estamos con el G20 y el primer cliente que tuvimos hoy a la mañana es el príncipe saudí, que viene con todo el flojerío de papeles que se habrán imaginado. Entonces, tuvimos un desafío importante. Quiero aclarar, porque sé que en la anterior introducción alguien dijo, yo no voy a asumir nada en seguridad. Es otro colega mío que se llama Fernando Venegas. Yo en mi vida tiré un tiro y pretendo seguir así. La principal diferencia, yendo a tu pregunta, Sebastián, es la escala y la trascendencia, diría yo, del sentido de propósito. Yo soy un tipo con vocación pública, me iba bien en educación cívica, en la secundaria y para ahí encaré. Y después tuve distintos pasos por lugares donde ejercer esa vocación pública. En el sector público no estatal, como puede ser una organización como CIPEC, en una organización internacional, cuando viví 7 años en Washington trabajando para el BID, y ahora desde el Estado. Bueno, lo que uno encuentra en el Estado, la experiencia que tengo para compartir con ustedes, que o alguna vez pensaron en dar en salto o quizás algún día lo harán, es la trascendencia del sentido de propósito, el sentirse parte de algo, de una visión que lo trasciende a uno y que tiene la capacidad de impactar en mucha gente, en la ecuación de calidad de vida que esa gente tiene. Eso a mí por lo menos me brinda muchísima satisfacción y creo, dadas otras restricciones que hay para quienes trabajamos en el Estado, compensa muchas de esas otras cosas que ecualizan para abajo la ecuación de trabajar en el Estado, entre ellas la ecuación económica, ¿no? ¿Cómo es un proceso de transformación o cómo se ayorna el Estado a los tiempos que vivimos? Bueno, hoy es cada vez más importante en el Estado tener la capacidad de enunciar una visión a largo plazo, tener ese rumbo y más allá de las restricciones y la coyuntura, que todos los días te trata de correr un poco de ese rumbo, lograr mantenerlo. Probablemente en el Estado una de las cosas más difíciles desde el momento cero es tratar de definir un legado, eso por lo cual queremos que nuestro paso por el Estado, y especialmente el número 1, sea recordado. Segundo, alinear un número finito de prioridades vinculadas con ese legado, que nunca pueden ser más de, para un periodo de gobierno, 3, 4, desconfíen de
de los programas que se proponen infinitas cosas, porque para hacer una transformación grande en el Estado hace falta mucho foco. Y tercero, alinear un equipo con esa visión y esas prioridades y tener un método de trabajo. Para ustedes, que en su mayoría, me imagino, trabajan en empresas, temas tales como la planificación, definición de metas, seguimiento, indicadores, balances, es la Biblia con la que ustedes trabajan. En el Estado no es tan fácil. Hay una dimensión simbólica muy fuerte de las cosas que se hacen, hay un ecosistema político, hay actores de veto que preferirían que las cosas sean de otra forma, a veces casi siempre afuera del gobierno, pero también en términos de la composición de los gobiernos. Entonces, alinear un equipo con un legado y una serie de prioridades y tenerlo, en primer lugar, esa visión, es probablemente la condición de liderazgo más importante de quien conduce en cada uno de los niveles del gobierno, ¿no? Parecería que pensar en políticas de largo plazo, políticas de Estado en Argentina suena como utópico, ¿no? Esa famosa frase que se dice que se gobierna para la próxima elección y no para la próxima generación, siempre resuena en nuestras cabezas, ¿no? ¿Cuál es la experiencia en la ciudad? Parecería que en la ciudad, por una continuidad de gobierno o de partido, sería sencillo. Digo, es condición sine qua non para pensar en políticas de largo plazo que haya una continuidad de modelo, o es posible en una Argentina con cambios. Sí, uno podría discutir el sentido de la causalidad. ¿Quién determina quién? ¿Es la continuidad la que determina la visión de largo plazo o es la visión de largo plazo la que te permite tener continuidad? Y yo cerraría diciendo, están positivamente asociadas, pero el sentido de la causalidad no está claro. Definitivamente ayuda a la posibilidad de tener una visión de largo plazo que el ciclo político sea más largo. Hay quienes discuten constitucionalmente si el hecho de renovar la mitad de nuestro Congreso cada 2 años, Congreso Nacional, pero también ocurre en la ciudad, ayuda a extender ese ciclo político, porque finalmente el ciclo político alinea incentivos, alinea aquello a lo cual te vas a dedicar y en qué momento lo querés hacer madurar. Entonces, ciclos más largos producen horizontes de planeamiento y de expectativas más largas. Y lo otro y asociado con esto está lo que el mercado político te pide. El mercado político está formado por todos ustedes y nosotros que somos los accionistas. Cuando un distrito, sea un país, una ciudad o una provincia, tiene necesidades muy básicas, insatisfechas, muy de la inmediatez, el mercado político premia la solución de esas necesidades. Cuando vos pasás ese umbral y el mercado político empieza a generar una conversación sobre bienes públicos de más horizonte. Déjenme ponerles un ejemplo. Hubo un día en la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años ya, en donde las plazas estaban todas destruidas. Y lo que para nosotros nos parece muy normal, que el pasto esté bien cortado, que los juegos existan, que haya agua en los bebederos. Me acuerdo cuando era chico que era imposible encontrarle agua a un bebedero. No era tan obvio. Y ese era un primer umbral de puesta en valor de nuestro espacio público. Hoy esa cuestión, el estado de las plazas, no es más una cuestión políticamente relevante. Porque como dirían en inglés, people take it for granted, y a nadie se le ocurre pensar que un color político, sea el que sea, va a gobernar las plazas de otra forma. Entonces, ¿cuál es el nuevo umbral de demandas? La usabilidad. Poneme un bar, dejame ir a la noche a hacer un picnic, no me la cierres. Poneme más seguridad, una estación saludable. El umbral de expectativas va subiendo. En la medida que ese umbral de expectativas va subiendo, el horizonte de planeación de la política cambia también. Hablábamos del Metrobús también como otro ejemplo claro de lo que mencionabas, ¿no? Buenos Aires se convirtió en la ciudad, una de las ciudades más importantes de la región, si no es la primera. ¿Qué nos falta para estar en el top 10 de las ciudades del mundo?
¿Y qué es lo que se hizo para ser la ciudad más importante de Iberoamérica? Buenos Aires es una gran ciudad, se los aseguro, y no es chauvinismo por el rol que me toca ocupar. A mí me gusta, tengo dos metáforas, digamos. Para los que les gusta el fútbol, somos como el Atlético Madrid. No ganamos la Champions League, pero estamos en ese grupo de ciudades que marcan tendencias, que son verdaderas ciudades inevitables en el ciclo de vida de una persona, ¿no? A todos nos parece que alguna vez en la vida tenemos que ir a New York o a Londres. Buenos Aires es una de esas ciudades y ahora voy por qué. La otra metáfora es más tenística y somos como Gaby Sabatini. No somos número uno, pero tenemos identidad, somos reconocidos, queridos, un perfil. Probablemente, este año está siendo el año más global de la historia argentina. Nunca un año fue tan global para la Argentina y más para Buenos Aires, que es anfitriona del mundo, como este año. La OMC, los Juegos Olímpicos, el G20, pero tenemos una condición que nos distingue positivamente, y hay rankings que lo muestran y estudios, que es el talento de nuestra gente, que es hoy probablemente la principal ventaja competitiva de las ciudades. Hoy las ciudades no compiten, las ciudades globales, no compiten por la instalación de la próxima General Electric en la ciudad. Las ciudades compiten porque Mark Zuckerberg elija vivir ahí, porque algo bueno atrás de Mark Zuckerberg va a venir. El capital es lo que sobra, lo que falta es talento que lo lidere. Y si no, vean la competencia que hubo en Estados Unidos, Canadá y México entre ciudades de esos tres países por la instalación del segundo headquarters de Amazon afuera de Seattle. Y vean los videos que ponían los alcaldes autoproponiéndose a Jeff Bezos, le hablaban directamente, y le decían, mira, sí, es verdad, tengo toda la infraestructura que vos necesitás, el aeropuerto, la logística, los lugares de guardado, la temperatura adecuada para tus servidores, pero lo que mejor tengo es mi gente. Y le describían la característica competitiva del talento que tenía esa ciudad. Y hoy tenemos un gran potencial en algo que está ocurriendo en la ciudad que se empieza a ver, pero no todo el mundo es consciente, que es que al clúster de estudiantes universitarios que la ciudad alberga, que son más o menos 500.000, por todas las universidades que están, empezando por la UBA, se le está agregando 70.000 estudiantes extranjeros que todos los años están viniendo a la ciudad a hacer un posgrado, un curso corto, estudiar español. Algunos muy poquitos, para terminar con el mito urbano, menos del 2%, estudiar en la UBA las licenciaturas, que son las que son gratis, todos los otros pagan. Para una ciudad tener la reputación de ser una de las mejores ciudades del mundo para estudiar, y esos rankings que vos señalabas muestran que somos el primero en Iberoamérica, vienen más estudiantes acá que a Madrid y Barcelona, para que tengan una idea, es el mejor soft power que te puede tocar de cara a tu reputación futura, de cara a tu stock de capital humano futuro, de cara a tu carácter emprendedor en el futuro. ¿Cómo se capitaliza eso? Bueno, tenemos un programa que lo fomenta, se llama StudyBA, que lo promueve en el exterior, que trata de mejorar los links entre los estudiantes y el tejido productivo de la ciudad y entre los estudiantes de afuera y nuestros estudiantes. Un gran valor a inocular en nuestros estudiantes secundarios universitarios es el sentido, la perspectiva global. Para que Buenos Aires siga siendo la ciudad global que fue y que puede seguir siendo, tenemos que dejar de pensar parroquialmente. Tenemos que pensar el destino de cada uno de nosotros y la ciudad en la que vivimos como parte de alguna cadena de valor global que tiene un lugar para nosotros, que en nuestro caso es las industrias y los sectores intensivos en conocimiento. Hace un mes y medio más o menos hicimos un viaje a San Francisco, a Silicon Valley, con el jefe de gobierno, 15 empresas de la ciudad, que son más que un garage y menos que un unicornio, el IDVA y la UBA. Y nos presentamos como ciudad ante los fondos de inversión, los venture capitalists, algunas empresas inspiradoras, como un lugar en el mundo apto para desarrollar esas empresas intensivas en conocimiento que van, obviamente, desde las tecnológicas,
pero también a las de la industria de la creatividad, la audiovisual, la gastronomía, todas industrias en las cuales el capital humano, como va a ser en el futuro también la industria del cuidado, la docencia, el capital humano hace un diferencial inencontrable o insustituible por otra tecnología. Y ya para ir terminando, casi es una pregunta obligada que siempre hacemos cuando estamos en un panel con el sector público, representante del sector público, es ¿qué lugar o en qué crees que el sector privado puede aportar al sector público para acompañar todo este proceso de transformación? Quiero decirte que me distraen tus medias, ¿eh? Pero foco. Me la regaló alguien que anda por acá. No, está bien. Son jugados estos paneles siempre en términos de media, pero eso es una apuesta fuerte. Hiciste poner colorado. Sí. A ver, cada vez hay más conciencia que los problemas del mundo, por ir muy arriba, pero bajando un poquito, que los problemas, de los desafíos de una sociedad son más público-privados que nunca. Dicho de otra forma, en realidad el que bajó el copete un poco, en términos de pensarse como solucionador primario de todo, es el Estado. En la concepción vieja del Estado, vieja quiere decir post-Segunda Guerra Mundial, Estado de bienestar, cuando de verdad las sociedades se reconstruían keynesianamente en función de lo que el Estado hacía, en esa concepción vieja el Estado tenía más información que nadie, más capital humano de nivel que nadie y más capacidad de acción. Hoy la mayoría de los grandes temas de las sociedades, especialmente en las ciudades, el Estado tiene una parte de la solución. Y quizás la mayor condición de inteligencia que tiene no es pensar que tiene todas las respuestas, sino saber a quién ir a preguntarle. Ejemplos de eso, la sostenibilidad ambiental. El Estado solo podrá generar una regulación, cambiar una matriz energética, pero si el sector privado no cambia el chip, la curva de gases de efecto invernadero no va a cambiar. U otro tema en el cual hace poco firmamos un convenio muy importante con IDEA de la Ciudad de Buenos Aires, que es la verdadera incorporación de la mujer al protagonismo económico de la ciudad. Las ciudades más competitivas, las que más nos gustan en el mundo, las nórdicas, son competitivas y crecen como crecen porque tienen a la mujer como protagonista de la fuerza laboral que esa ciudad tiene para ofrecerle al mundo. Entonces no se trata solamente de asegurar condiciones buenas de transitabilidad en el espacio público para la mujer, de la autonomía física, que en su versión más extrema es el acoso o la violencia doméstica o de género. Se trata también de generar condiciones, por ejemplo en los mercados de trabajo, para que la mujer pueda incorporarse en igualdad de condiciones de los hombres. Y eso va a la equidad salarial. Ese es el convenio que firmamos con IDEA, con las empresas de IDEA, para poner juntos información sobre equidad salarial entre hombres y mujeres y las empresas. Y va a las condiciones del cuidado. Ni la maternidad, ni el cuidado de los más viejos, que por default, históricamente, no solamente acá, caen más en manos de las mujeres, pueden ser una barrera para que la mujer vuelva, haga de su vida profesional lo que quiera. Entonces, el Estado puede generar un sistema de licencias compartidas, licencias coparentales, por eso lo tiene que acompañar el sector privado. Y por último, creo que alguien, era Boy de IBM que mencionaba antes, en el manejo de información. Los privados hoy tienen tanto o más información como el Estado, que junta puede solucionar problemas. Entonces, vivimos en una era de co-creación de soluciones público-privadas. Así que yo prefiero hablar de todos nosotros como managers de interés público más que como burócrata de la política y gente del sector privado. La verdad, Fer, que es súper claro y me das el pie para hacer el cierre. Generalmente los procesos de transformación, nos involucran a todos. Y el argentino a veces tiene ese toque de dejar en manos de otro ese proceso. El Estado se ocupará del Estado, los líderes de las organizaciones del proceso de transformación, y no nos terminamos de dimensionar o darnos cuenta que
tenemos que involucrarnos para que eso suceda. Sin duda yo veo una Argentina de largo plazo, pero para eso necesitamos que seamos más los ciudadanos que estamos cívicamente comprometidos. Cada uno de su rol, Fernando desde el Estado, nosotros de los privados, las ONG, los sindicatos, instituciones civiles sin fines de lucro, en donde básicamente se cumple una premisa que creo que estudiamos en educación cívica en los primeros años de nuestra secundaria, que era hacer valer nuestros derechos, pero sobre todo cumplir con nuestras obligaciones. La Argentina, las organizaciones son posibles en el largo plazo, se transforman, pero si no nos involucramos vamos a estar bastante jodidos. Así que muchas gracias, Fer, por la presencia, súper claros los conceptos. ¿Me dejás hacer un comentario? Sí, por supuesto. Vinimos juntos con Paula Walde, que no sé por dónde anda, que es la transformadora cultural in chief del gobierno, la secretaria de Cultura Ciudadana, y es re importante que cada vez más el gobierno tenga este tipo de espacios de vinculación con el sector privado y que el sector privado se anime también a sacarse algunos prejuicios sobre eso que está ahí, que es el Estado. Bueno, así que muchas gracias por la invitación. En IDEA, termino y ya que aprovecho para pasar el chivo, ¿no? IDEA es un claro espacio para eso. Hemos interactuado un sinfín de veces, ahí Fernando mencionó los acuerdos que estamos firmando, en donde participamos de la articulación público-privada, en donde participamos en la formulación de políticas públicas, en donde nos involucramos de manera directa en la administración. Así que los invitamos a que sean parte también de este espacio para poder, cuanto más seamos, mejor, o más ideas y más cabezas vamos a tener pensando. Muchas gracias. Gracias.